Desde el año 2000 soy catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Obtuve la cátedra ese año, aunque antes había obtenido una cátedra de escuela universitaria en la Facultad de Magisterio, entonces hoy Educación, y luego una titularidad de literatura hispanoamericana. Sigo de profesor emérito en esta casa, voy a seguir este año todavía manteniendo algo de docencia y para mí pues es que creo que es de las pocas cosas que sé hacer medio bien en la vida, es ser profesor. Nací en Alicante el 7 de enero de 1949, con lo cual en enero del año próximo cumpliré 76 años, lo cual da miedo. Mi padre, Juan Rovira, mi madre Matilde Soler Llorca, eran una familia de clase media, mi padre era funcionario, mi madre, y también ayudada por mi padre por las tardes, trabajó creando una pequeña empresa de confección de punto de jerseys. Se llamaba Juima, Juan y Matilde, y bueno, yo creo que eso es lo que nos permitió estudiar carreras a los 4 hermanos que éramos. Vivía, siempre digo, en una casa donde había libros, donde había discos, donde había cuadros incluso por un tío mío pintor y por cuadros de la familia. Y yo creo que eso es una educación sentimental necesaria. Para mí la literatura fue una especie de salvación para huir de la soledad que la infancia crea. No era de juegos fuera de casa, era pues una infancia donde yo creo que leí mucho. Estudié bachillerato en el Instituto Jorge Juan de Alicante. El curso de preuniversitario, que era el último, me tuve que ir a Madrid porque era la única forma de seguir estudiando en Madrid, donde quería hacer la carrera, los estudios. Mi maestro principal fue Alonso Zamora Vicente, con el cual pues entablé relación en los últimos años y decidió dirigirme mi tesina de licenciatura y mi tesis doctoral, que fueron sobre el poeta Miguel Hernández, que desde los 17 años estaba escribiendo sobre él. Mi primer artículo, o segundo, uno de los artículos de prensa que publiqué se llamaba Miguel, las palabras y nosotros, y yo tenía 17 años. Y recuerdo los años de la Complutense como unos años difíciles. En medio me tuve que ir a hacer el servicio militar, aunque era muy joven, bueno, la historia es larga, me tuve que ir a hacer el servicio militar y en un momento determinado yo digo que recuerdo poco las clases porque solamente iba a las clases que me interesaban. Me había afiliado clandestinamente a un partido clandestino, el Partido Comunista de España. Y bueno, pues me dediqué también a lo que diríamos la agitación posible en aquellos años en los que si se notaba que estabas haciendo algo en la política, te metían preso. En el año 71 me cogieron preso por propaganda ilegal y por asamblea. Fui condenado por el Tribunal de Orden Público, me pedían 3 años y 4 meses. La gente joven no sabe que por difundir una publicación que no me la pillaron a mí, la encontraron en una cartera que dijeron que era mía, que estaba en el aula, en una asamblea en la cual estábamos realizando ilegalmente los estudiantes con la facultad ocupada. Bueno, pues resulta que me pidieron 3 años y 4 meses, al final quedaron reducidos a 2, ¿no? Y de eso no tuve que cumplir más que 11 meses porque hubo un extraño indulto, no personal, un indulto que se llamó el indulto Matesa, que era para
indultar el dictador, para indultar a unos empresarios amigos del poder, hizo un indulto que tuvo que ser también para los presos que estábamos esperando. Yo me acuerdo que daba clases a los compañeros de la cárcel, a algunos compañeros del PC, a algunos compañeros de otros partidos que estaban allí. Estábamos en la cárcel de Palencia y daba clases y, bueno, y aprendí a tejer también. Recuerdo que aprendí a hacer un poncho que todavía conserva Concha, porque una de mis aficiones era aprender algo y en la cárcel pues podías aprender esas cosas, ¿no? Bueno, yo no podía trabajar ya en ningún sitio público porque nos pedían un certificado que se llamaba certificado de buena conducta. Me habían tirado de un instituto en Valencia antes de irme a cumplir condena. Cuando salí en febrero del 73 conseguí trabajo en las Salesianas de Alicante y durante 2 meses en Jesús María. Tenía que ir. Y Oreste Macri me acogió en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Florencia. Y yo creo que es porque se habían movido, vamos, creo no, se habían movido Manolo Gil y Alonso Zamora para que yo obtuviera esa plaza de lector. Yo me acuerdo que tenía que acompañarlo en las clases a Oreste Macri y estaba, por ejemplo, dando un monográfico del romancero y de pronto Macri decía: Rovira, empiece. Y yo, Abenámar, moro de la morería, el día en que tú naciste grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace no puede decir mentira. No te la diré, Señor, aunque me cueste la vida, etc. Yo me ganaba la vida recitando romances. Alguien me pregunta alguna vez si fue para mi vida profesional y personal, si fue muy negativo todo aquello. Bueno, pues es una experiencia muy positiva en mi vida, muy absolutamente positiva en todo lo que significó para mí, de formación cultural, de vida familiar, y al mismo tiempo, pues allí, por ejemplo, nació mi primer hijo, José, y fue una experiencia bellísima. Nació en 1978 mi segundo hijo, Joan Miquel. Joan Miquel es, pues bueno, sobre los hijos voy a decir que en todo caso no son la proyección de uno mismo, ni de Concha, no son proyección de un matrimonio, pero son aquello que de alguna forma te garantiza la idea de futuro. Además tengo un nieto que se llama Joan Mar y el nieto ya es más futuro todavía porque solamente tiene 10 años y tiene todo el futuro por delante. Yo creo que es mi primer viaje a América. Estamos hablando del año 90 y me dieron, solicité y me dieron un visiting professor en la Universidad de Virginia, ¿no? Y estuve 4 meses en la Universidad de Virginia. Concha estuvo conmigo un mes, era el año 90, y luego los 3 meses siguientes siempre recordaré la Alderman Library, que es la biblioteca grandiosa, los 8 pisos de biblioteca subterráneos, 7, de la Universidad de Virginia, que era mi lugar de refugio. Refugiarse en una biblioteca no está mal, porque no compré un coche, lo cual fue un error en Estados Unidos, y por ejemplo, sábados y domingos tenía que meterme en la biblioteca porque estaba cerca de la casa donde vivía, ¿no? América Latina para mí ha sido una lección permanente de cultura, de literatura en primer lugar, de cultura a nivel general, de vida también, porque las ciudades son las gentes amigas que tenemos en ella y afortunadamente tengo y he tenido muchísimas personas en esa relación de amistad. Son también lugares donde a fin de cuentas estamos proyectando siempre propuestas culturales propias que tienen que ver con esos lugares y que se nutren de esos lugares, ¿no? Mi último viaje ha sido otra vez a Chile, no a Santiago, sino a Santiago, Valparaíso, Talca, donde estamos publicando últimamente una serie de trabajos como el libro de Neruda escrito sobre España, que es una antología de aquella pasión que Pablo Neruda tuvo por nuestro país, por España. Las palabras de Jorge Luis Borges, que da nombre a esta sala,
y que hemos oído presentando el vídeo de la biblioteca son la idea de esa biblioteca que contiene todos los libros en todos los órdenes posibles, organizados en hexágonos y presentes allí como una metáfora del conocimiento universal. El proyecto de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes surgió hace 2 años, quizás como respuesta a esta metáfora. Los libros no iban a estar en hexágonos, sino en la red. No sé si el universo debería recuperar los límites insospechados de la esperanza, pero el universo virtual podía tener la tradición y el presente de una lengua con casi 500 millones de hablantes. Yo llevaba trabajando en la biblioteca desde el 99 con Andrés Pedreño. Precisamente a través del Secretariado de América Latina lanzamos una serie de iniciativas: digitalización de clásicos, digitalización de autores que estuvieran fuera digamos, de los derechos de autor para poderlos difundir ampliamente, y creación de bibliotecas de autor, que era precisamente una de las tareas que fue original. La biblioteca muy original, crear un registro en imágenes, en voz, en recuerdos, en obra de autores principales. La biblioteca era la idea de crear la gran biblioteca hispánica, también con otras lenguas hispánicas, con otras lenguas de la península, como podía ser el catalán, como gran filón literario que había que meter en la biblioteca, el gallego, como grande perspectiva. Yo estuve en la dirección de la Biblioteca Cervantes y estuve como vicerrector impulsando aquel proyecto. El año pasado, todavía en marzo, inauguramos el portal Miguel Hernández, que es un portal que tiene amplísima participación de críticos, pero sobre todo que está toda la obra de Miguel Hernández. La trayectoria de Miguel Hernández hace que nos preguntemos cómo pudo conseguir en poco más de 10 años de escritura obras que lo convierten en creador universal, poeta necesario y ejemplo de la memoria histórica de España. Con Ramón Llorens como director del Secretariado de Extensión Universitaria nos planteamos durante 3 años y medio, que es lo que duró ese tiempo, una serie de actividades y de propuestas nuevas en la universidad. Por ejemplo, la programación permanente en el Paraninfo, la programación de actividades permanente. Por ejemplo, la creación de la Universidad de Verano Rafael Altamira, el potenciamiento de las sedes universitarias. Las sedes universitarias existían. Antonio Ramos, el vicerrector anterior, había creado algunas, pero hubo que potenciar y que crear nuevas sedes universitarias que eran extensiones de la universidad, donde había extensión docente y extensión cultural, sobre todo, que era la que podíamos gestionar. Bueno, hemos organizado durante estos años muchos congresos. Hemos organizado porque, siguiendo una vieja tradición de mi maestro Zamora, él siempre decía todo entre todos. Yo añado todo entre todos y todas, porque a fin de cuentas hay un grupo que ha trabajado esos congresos de una forma permanente, ¿no? Y han sido muchos. El primer congreso recuerdo que se llamó Literatura y Espacio Urbano, Ciudad y Literatura. Vino Mario Benedetti, vino Jesús Aguirre, el duque de Alba, vino Jesús Aguirre, había sido traductor de Walter Benjamin, vino no por duque, sino por traductor de Walter Benjamin y por parte de su obra, ¿no? Vino mucha gente que eran especialistas en ese tema de ciudad, ¿no? El de Navarca fue especial, se llamó La Isla Posible, y la idea de La Isla Posible no es un título bonito, es que alguien nos dijo que era imposible hacer un congreso en Navarca, y La Isla Posible es la respuesta. Y La Isla Posible fue reunir a 100 y pico especialistas de literatura hispanoamericana, la mayor parte de España, pero algunos de Europa y algunos que vino de América.
Rubén Darío ha tenido dos congresos, uno en el centenario y uno anterior. Cuando Cantos de Vida y Esperanza tuvo también un congreso también conmemorativo. Miguel Hernández ha tenido congresos, esos ya no, el primero lo hicimos con el Instituto Gil Albert en el año 92. Hay un cuadro muy parecido donde en vez de mi figura aparece la imagen de Neruda en Tabarca porque hubo un congreso después de aquel que se llamó Neruda y Hernández se encuentran en Tabarca. Después del primero hicimos en 2004 un segundo. Y este es un cuadro conmemorativo de ese congreso. Y bueno, pues Canelobre fue un proyecto de una revista que, como decía el editorial, se hace desde aquí. Y desde aquí quiere decir que no la dedicamos como revista local. Desde aquí, precisamente desde nuestro espacio, miramos a todo el mundo. Fui el primer director y el fundador, por tanto, fue Albert Peris, un abogado ilustre alicantino, el que me dijo, hablábamos de nombres para la revista, estamos hablando del año 84, y él me dijo el nombre de Canelobre, que además en ese momento en muchos sitios aparecía como Canalobre, y yo creo que la revista sirvió para corregir lo que era un error lingüístico. Por un lado, un candelabro era un objeto que era muy propio de Juan Gil Albert, que era al que le dedicábamos en ese 84 el nombre del instituto y al que le dedicaba un conjunto de personas que trabajamos desde el primer momento en el Instituto Gil Albert, antiguo Instituto de Estudios Alicantinos. La revista América sin Nombre se creó en el 99. En la actualidad la dirige muy bien, con más éxito incluso, porque Carmen Alemán es la directora, y además, a partir de que yo me fui de director, la revista ha tenido unos reconocimientos excepcionales desde el punto de vista académico. Yo creo que, pues no sé, es una revista que intentamos cuidar que fuera con imagen. A mí siempre me ha parecido que las imágenes son imprescindibles cuando estamos hablando de determinadas cosas. Es Neruda el que crea la idea de esa América sin nombre, sin América, dice, que yo creo que es muy bella. Cuando voy a América Latina, que ha sido muy frecuente, siempre hablo de Hispanoamérica. Y cuando estoy en España siempre hablo de Latinoamérica. Dice, pero tiene un sentido científico. Y no, es por la joda, que diría un argentino, ¿no? Junto a la revista, que se creó en el 99, por lo tanto ya tiene años, se creó una colección de volúmenes, de pequeños volúmenes, algunos grandes, pero en fin, la idea inicial era pequeños, que es Cuadernos de América sin Nombre. Son estudios académicos, pero que intentaban llegar con este tipo de formato a la divulgación máxima posible que pudiéramos hacer. Son colecciones vinculadas al Centro Mario Benedetti, pero vinculadas a los proyectos de investigación que hemos tenido el grupo de literatura hispanoamericana que tenemos. Bueno, en el año 98, cuando Andrés Pedreño, el rector, creó en un acto masivo en el Meliá nominalmente el Centro Mario Benedetti, porque Mario Benedetti respondió perfectamente a una provocación que estaba haciendo el poder político de la Generalitat Valenciana entonces contra la Universidad de Alicante. Incluso se intentó que no se realizara un acto y se realizó además con el Club Información en el Hotel Meliá, ante 1000 personas, se quedaron muchas fuera, que no pudieron entrar. Allí, con Mario Benedetti, Andrés Pedreño anunció la creación del centro. Aunque la creación formal del centro fue en el año 2001, ¿no? Yo estaba ya entonces de vicerrector, cuya primera directora fue la profesora Carmen Alemán Bay en el año 2001. Su objetivo principal era difundir América Latina en la Universidad de Alicante, dar a conocer a escritores, a intelectuales,
a figuras centrales. Estoy pensando en mi querida Elena Poniatowska, una gran escritora que vino por ese secretariado. Teníamos una relación excelente con Mario Benedetti, personal, nos cedió la biblioteca que estáis viendo ahora, que es la biblioteca madrileña de Mario Benedetti. Vino casi todos los años, vino con Daniel Biglietti, o homenajes a Cuba con cantantes cubanos. Recuerdo que uno de los grandes montajes en el campus fue la venida de Pablo Milanés. Creamos becas para que hicieran el doctorado en la Universidad de Alicante, gentes procedentes de América Latina que vinieran a estudiar todas las ramas posibles que la universidad tenía. Fuimos a grabar Montevideo porque estábamos haciendo unas películas, eso es otra historia, con la plataforma educativa iberoamericana que existía, no me acuerdo cuál era el nombre, y habíamos dicho que íbamos a grabar a Paso de los Toros y resulta que no podíamos, no nos daba tiempo, porque teníamos que ir también a Buenos Aires, queríamos grabar muchas cosas en Buenos Aires, también por parte del proyecto. Bueno, pues resulta que llamé y el alcalde de Paso de los Toros me dijo, lo siento, pero si habíamos preparado incluso una reproducción de las fiestas, si resulta que estábamos esperando una televisión tan importante como la de ustedes, Televisión Española. Y yo, menos mal que no hemos ido, porque si nos llegar a un cámara, Luis, que era gran amigo todavía mío, y Concha, mi mujer, y yo, pues hubiera sido un poco una presencia extraña en Montevideo, en Paso de los Toros, de ese equipo, ¿no? Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos. Los doctorados que hemos hecho en literatura hispanoamericana han tenido siempre un congreso dedicado a la obra del escritor que fuera o escritora. Mario Benedetti fue el primer doctor latinoamericano que tuvo la Universidad de Alicante. Tenía todos los reconocimientos, era uno de los autores más leídos. Yo creo que era importante hacer un reconocimiento universitario a una figura que yo creo que es uno de los autores, pues, después de Pablo Neruda, más leídos, es decir, más difundidos, y tenía precisamente ese sentido, el doctorado, reconocer a quien estaba reconocido popularmente. Realmente fue un doctorado masivo, hubo gentes venidas de muchas partes del mundo. Estoy recordando, pues, a Roberto Fernández Retamar, al cubano, o estoy recordando a varias figuras que vinieron a ese doctorado. En Mario Benedetti, para mí, La tregua sigue siendo una novela excepcional, pero para mí poemas, hay un centenar de poemas que siguen siendo imprescindibles para entender lo que ha sido el siglo XX y parte del siglo XXI. Llegué a la universidad a la vez que la Segunda República, una universidad excepcional como nunca la hubo, fruto de la sostenida tarea de la Junta de Ampliación de Estudios. Cito esto porque he venido a ser el último representante vivo de su labor. Este es el recuerdo que don Alonso dedicó al plantar su palmera, que ha crecido y que se ha hecho una palmera
inmensa. Don Alonso era una persona que que estaba en la Academia de la Lengua, que era catedrático en Madrid, en la Complutense, y que fue mi maestro. Y como dije en la Laudatio de don Alonso, dejé indicado claramente, él había sido muy generoso siempre, y lo mejor que le podía pasar a un antiguo alumno es poder dedicar un doctorado honoris causa a quien había sido su maestro. Y Alonso Zamora pues era una persona más extraordinaria, era pues una persona que en todo caso no fue nunca mi profesor y fue mi maestro. Yo a Alonso Zamora Vicente lo conocí en el bar de la facultad un día tomando un café de una mañana fría de Madrid, y a partir de ahí se entabló, a través también de mi cuñado Manolo Gil, que era catedrático de italiano, se entabló una relación que duró pues mucho tiempo. Me escribía cartas a la cárcel de Palencia, me acuerdo, y en esas cartas que venían con el membrete de secretario perpetuo de la Real Academia Española, y él era esa figura de secretario perpetuo. Luego, a partir de un determinado momento que dimitió, firmaba a veces como ex secretario perpetuo de la Real Academia, provocando un oxímoron bellísimo, ¿no? Ex secretario perpetuo. Bueno, pues don Alonso me escribía, y en aquellas cartas yo veía subrayado, porque las leían antes de entregarnos, frases del tipo de: lee, es lo que tienes que hacer ahí, sobre todo leer, que es lo que nos falta en este país donde sobra lo negro, que es mucho. Estoy seguro que la petición de doctorado honoris causa para Raúl Zurita Cabeza hará que desde la nada, el cielo o donde se encuentren, digan que sí a lo que estoy solicitando Pablo Neruda, Víctor Jara y Salvador Allende. El mundo de Raúl Zurita es el mundo de alguien que sufrió la persecución de la dictadura, pero con esto quiero decir que es uno de los poetas que ha seguido reconstruyendo lo que significaron esos oprobios sociales que fueron las dictaduras del Cono Sur y de Chile, en su caso, pero no es ese su tema poético solo, su tema, pero sí que aparece, es decir, la realidad aparece determinando lo que son los desaparecidos. Por ejemplo, el canto a su amor desaparecido es estremecedor, pero al mismo tiempo es un gran poeta de amor, es un gran poeta de la naturaleza, sobre todo la audacia de crear la naturaleza como espacio de escritura, es decir, la escritura en el desierto, la escritura en el cielo mediante avionetas en el cielo de Nueva York, la escritura en una fábrica abandonada en la India. Yo soy un lector, como digo, un fan incluso de Raúl Zurita, lo he seguido por muchos puntos de Europa donde se celebraban homenajes o recitales suyos. En España ha sido igual, lo he seguido, y en Chile vengo hace unos meses, pues 4 meses estuve en Chile, y Raúl estuvo todo el tiempo acompañándonos. Raúl Zurita es un poeta excepcional. Yo diría que en estos momentos de los poetas latinoamericanos es de los que tiene un nombre más desarrollado, se está publicando su obra. Esta araucaria la plantó Raúl Zurita en 2015, el día de la investidura. Es bello plantar un árbol en un momento en el que vas a ser investido doctor honoris causa. Hay imágenes de todo aquello. Que Raúl leyó también los versos que acompañan esta araucaria, que son unos versos estremecedores. Todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor.
Escribir en la prensa a veces ha sido incluso colaboraciones semanales en algunos periodos en los que he tenido tiempo. Muchas de ellas son referencias a la literatura, a la cultura, a la pintura a veces, pero también he hecho ese tipo de intervención política que tenía que ver con, bueno, pues uno mantiene siempre unos niveles de reflexión que son necesariamente ideológicos. Si tuviera que definir cuál ha sido pues un centenar de artículos de política, he estado siempre contra aquellos poderes que significan visiones capitalistas o neocapitalistas de la historia. Me refiero que rechazo a la derecha en general y rechazo a la derecha neoliberal, y ese ha sido un argumento de reflexión para muchos artículos, insisto, en la prensa también. Hay un tema que es importante, que es cómo la ciudad fue plasmándose, la ciudad y la literatura, como preocupación principal para mí. Pero la ciudad fue sobre todo su arte, fue sobre todo su pintura, es la mayor pinacoteca del Renacimiento, y la reflexión sobre la ciudad fue, bueno, pues la que fue plasmándose en varios libros posteriores sobre literatura y espacio urbano. En todos ellos recurría a la ciudad, pero recurría también al arte como visión de la ciudad y como objeto principal. La pintura, por ejemplo, que es una de las cosas que ha sido de mis grandes aficiones. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues el tema de ciudad y literatura, insisto, que ha sido para mí un tema docente, además, durante muchos años. Sigo todavía, a pesar de mi edad avanzadísima, sigo todavía explicando literatura y espacio urbano, aunque este año va a ser el último que ya de esa asignatura. Va a aparecer un libro que se llama Leer las imágenes, mirar las palabras, que es precisamente ese juego. Va a aparecer estos días entre literatura y arte, que he intentado mantener siempre desde aquel encuentro principal en 1974 con la ciudad de Florencia. La crítica para mí es leer, leer y leer. No creo, perdón, teóricos de la literatura, en el método crítico. Leo algunos, pero leo algunos como sugerencias, es decir, yo no creo que exista un método de aproximación, sino es el que es principal, la lectura. A los jóvenes, al estudiantado, siempre le he dicho, a los estudiantes siempre les he dicho que lo que tienen que hacer es leer, leer y leer. Y el resto, pues, se dará por añadidura si hemos leído mucho. Bueno, son autores Rubén, Pablo Neruda, Miguel Hernández, que tienen mucho que ver entre sí. Hernández empezó imitando también a Rubén. La imitatio de Hernández es amplia al principio hasta que adquiere su propio lenguaje, y Rubén además es el origen de toda la gran renovación poética que la poesía en castellano tiene en el siglo XX. Y Rubén fue fundamental, y por eso me dediqué a estudiar la obra para mí principal de Rubén, que es Cantos de Vida y Esperanza, que ha tenido 2 ediciones. También la obra poética completa la edité. Rubén Darío y la crítica de arte, que hice en el 2022, creo que lo publiqué, y que es un libro bello, sobre todo por la confección, bueno, y también por el texto, donde están imágenes de Rubén y el arte europeo, americano, español, también, que Rubén se dedicó a comentar. Aquella mancha libre sobre el cielo. Neruda, aparte de que llegué a Neruda, posiblemente como llevábamos todos, por los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y luego pasé a España en el corazón, que fue un libro que me conmovió porque era esa otra visión de España
que daba un poeta chileno, y además recientemente con Abel Villaverde y con prefacio de Raúl Zurita hemos editado los escritos sobre España de Pablo Neruda, que son más de 600 páginas que dedicó el poeta chileno a este país. Y este, que es bellísimo, de Alturas de Machu Picchu, de la primera edición de Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu, lo conseguí en un librero chileno que se llamaba Erasmo, y me dije, bueno, este mes beberé menos pisco sour porque el libro era difícil de conseguir, ¿no? Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. La higuera es sobre todo el lugar de la memoria principal del joven Miguel Hernández. Bueno, siempre fue joven, murió a los 30, sin cumplir 32 años. Es el momento, además, donde recuerda al amigo fallecido Ramón Sige, pero se convierte en uno de los poemas más intensos, una de las elegías más intensas escritas en castellano. Y este espacio, el espacio de la higuera, fue espacio de reencuentro. Habré venido aquí, pues no sé, 30 o 40 veces trayendo a toda persona que llegaba a Alicante. Estoy pensando en Mario Benedetti, estoy pensando en Raúl Zurita, pero estoy pensando en Roberto Fernández Retamar, en tantas personas que han tenido que ver con nosotros en estos años de poesía, ¿no? Miguel ha sido, en primer lugar, la edición de uno de sus grandes, para mí el más grande libro, que es el último, El cancionero y romancero de ausencias, pero a partir de ahí el trabajo sobre el quehacer, el taller literario, digamos, de Miguel Hernández. Como Miguel Hernández era un poeta que trabajó duramente el texto. Yo creo que ha sido también el estudio de los clásicos el que le sirvió a Miguel Hernández y el que me ha servido a mí para entenderlo. Es decir, yo he trabajado mucho en la línea de ir buscando cómo este poeta, bueno, eso es obvio, no se explica sin los clásicos, pero los clásicos los transfiere a la tradición popular de nuestra literatura. Cuando escribe el último libro, que él titula en el cuadernillo manuscrito que tuve el honor de editar, Cancionero y romancero de ausencias, está buscando las dos grandes tradiciones poéticas españolas que Miguel conoce. Yo creo que ese es el gran espacio. El taller literario es como Miguel se formó en muchos poetas, pero esa formación en muchos poetas llega en un momento que, sobre todo a partir del Rayo que no cesa, es profundamente original en su planteamiento, crea su propio lenguaje. Cuando Miguel escribe El rayo que no cesa, Juan Ramón Jiménez, que ha leído algunos de los sonetos del Rayo que no cesa, dice aquello de que no se pierda esta voz, este joven aliento de España. Juan Ramón Jiménez era el gran monstruo en tantos sentidos para los del 27 y realmente al primero que le lanza la gran alabanza es a Miguel Hernández, que era ese poeta jovencísimo. En el año 92 tuvimos la fortuna de que la editorial Espasa Calpe nos encargara a Agustín Sánchez Vidal y a mí la obra completa de Miguel Hernández. Yo tuve la suerte, además, de que Carmen Alemán había trabajado el archivo y Carmen se incorporó, aparece como colaboradora, pero a fin de cuentas hizo una incorporación fundamental de textos, de variantes, de variaciones que ella había ido desarrollando. Tuve la fortuna de que la Biblioteca Nacional me encargara dos veces exposiciones, la primera con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, que fue
el año del centenario de Miguel Hernández, del 2010, una exposición que se llamó La sombra vencida y se inauguró en la Biblioteca Nacional y luego vino a Elche también. La sombra vencida es ese momento, para mí estremecedor, de la poesía en el que el poeta Miguel Hernández escribe uno de sus últimos poemas. Yo a veces he defendido que puede ser hasta el último, Eterna sombra, que termina diciendo: pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida, la victoria de la luz sobre la sombra, que en todo caso es una metáfora histórica, es una metáfora de que terminará esta sombra siendo retirada por la luz. El poeta que hacía juguetes es el poeta que le manda juguetes simbólicos a su hijo, un caballo, un Popeye, varios juguetes a su pequeño niño que tiene pues un año de vida, un año y pico, y le manda también 4 cuentos que son cuentos de personajes del mundo animal, pero son cuentos que son 4 metáforas de libertad que le manda a su hijo en esos animales que se consiguen liberar de un cercado o que consiguen llegar a la gran ciudad del sueño. Miguel dijo que eran traducciones en una carta a Josefina, pero para que pasaran fácilmente, posiblemente los controles que todos sus papeles tuvieron y que él intentó que se salvaran porque sabía, como le dice a Josefina, que en estos papeles, no en esos cuentos, me refiero a su producción final, estaba el futuro de él y de su pequeño niño. Será la guerra suave, el odio se amortigua detrás de la ventana. Esa es afirmación al final de la guerra de su mundo, su casa. No salieron jamás del vergel del abrazo y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos y las hachas tajantes y los rígidos rayos. Precipicios midieron por el viento impulsados entre bocas deshechas. Recorrieron naufragios cada vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos, perseguidos, hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas, de noviembres y marzos. Aventados se vieron como polvo liviano, aventados se vieron, pero siempre abrazados. Y el premio Trayectoria Académica ha recaído en José Carlos Rovira Soler, catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, actualmente profesor emérito. Para mí también el más importante es el de la trayectoria académica que me dio el Consejo Social de la Universidad de Alicante, ¿no? Pero aparte sí hay reconocimientos. En Chile soy gran oficial, dice el nombramiento, de la Orden al Mérito de Chile. En Cuba soy miembro correspondiente de la Sociedad de Amigos del País, el premio Ramiro Muñoz, que fue mi gran amigo, fallecido hace 12 años, que me dio comisiones obreras y la plataforma de iniciativas ciudadanas. Está la Flor Natural cuando tenía 18 años, es además ahí donde conocí a Concha, en esa fiesta de Flor Natural. El poema se llamaba Canción de cuna para niño nacido entre silencios. Incluso de joven gané el premio de periodismo Misterio de Elche, que es el premio sobre el misterio de Elche por un artículo mío. Bien, insisto que hay varios reconocimientos. Me acuerdo de todos con cariño, pero ahora mismo pues destaco los principales. Voy a seguir este año todavía manteniendo algo de docencia y para mí pues es que creo que es de las pocas cosas que sé hacer medio bien en la vida es ser profesor. Mi posición en las clases era también no aburrir, es decir, si yo veo muchas caras aburridas, siempre les decía a los estudiantes, me pongo a llorar y me voy, vamos, o sea, en fin, proyectar esa idea del viaje como, lo cuento en algunas asignaturas mías, el viaje como, si no es posible el viaje físico, hagamos el viaje intelectual a un lugar, el viaje vivencial, no solo intelectual. Es que lo más difícil es explicar a estudiantes de bachillerato. Lo otro, si sabes algo y lo puedes contar, lo cuentas bien, pero intentar
que se ilusionen con la literatura, que se ilusionen con imágenes, que se ilusionen con textos, estudiantes de bachillerato, y conseguirlo, según decían algunos, se ilusionaron, fueron luego profesores, hicieron luego magisterio, hicieron luego facultad de letras. Bueno, pues eso es la mayor satisfacción que uno puede tener. Al alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras parece que le ha servido nuestro consejo de que varía 100 veces más un recital de poetas, una conferencia o una obra de teatro, un concierto, que 20 clases nuestras. A veces vemos con satisfacción, y voy a concluir, que cosas que contribuimos a crear tienen que ver con esa palabra tan difícil a veces como la esperanza. Yo ahora mismo, entrando en la última vuelta del camino, no biológico, sino administrativo, el otro día, al despertar, oí a Concha que cantaba a Daniel Miglietti una canción de alguien que me faltaba citar, la ha citado a Eva, al que tanto quisimos. Testigo a dos voces de este centro y de nuestra historia. Pues en todo eso seguimos. Gracias. Es que tenéis un matamoscas. Venga.